El estrés suele calificarse como una respuesta fisiológica del ser humano. Contiene distintas categorías, entre las cuales se encuentra el estrés académico y estrés laboral. El estrés académico se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. A continuación, aprenderemos de la mano de un experto qué significa esto y qué consecuencias puede llegar a tener en nosotros como estudiantes. Vaya, el estrés es una respuesta adaptativa que se ha generado desde hace miles de años en el proceso de evolución de los seres humanos, que sirve para sobrevivir a las situaciones amenazantes. Entonces, en general es una respuesta fisiológica que tiene un montón de cambios en el cuerpo y que están orientados a luchar o huir. Por eso también se conoce como la respuesta de lucha o huida. En general, el estrés lo podemos definir a través de esos cambios fisiológicos, pero ciertamente va a tener un montón de componentes psicológicos que van a tomar diferentes formas en el contexto actual en el que vivimos, ¿no? Porque ciertamente el mundo moderno difiere un montón de la época en la que esta respuesta se originó hace millones de años. Es importante también aclarar que el estrés en sí mismo no es malo, sino que es una respuesta adaptativa, así como muchas otras que nosotros tenemos. El problema es cuando el estrés se prolonga en el tiempo, que es ahí donde pueden haber un montón de efectos negativos, ¿no? Y lamentablemente en la época actual el contexto es muy propicio para que se dé ese prolongamiento de la respuesta de estrés, y por eso es que normalmente lo asociamos con efectos negativos, ¿no? Pero en general el estrés incluso es beneficioso en dosis moderadas, ¿no? Pero tenemos que aprender entonces cómo controlarlo para poderle sacar ese beneficio y evitar todos estos efectos negativos que tanto escuchamos en el momento actual. Sí, tiene mucho que ver el contexto y también el tipo de situaciones que generan la respuesta, porque originalmente esto se desarrolló para responder ante situaciones que son bien concretas, bien puntuales y que se pueden superar de una forma relativamente inmediata. Por ejemplo, amenazas físicas. En el momento en que se originó esta respuesta en la época prehistórica, había un montón de amenazas para los seres humanos, animales, otros grupos humanos, etc. Si extrapolamos esto a la actualidad, esto podría traducirse, por ejemplo, en la delincuencia, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona sospechosa en la calle y que entonces se dispara esta alerta en nuestro organismo para poder salvaguardarnos. En ese contexto, el estrés sí es beneficioso porque primero nos va a ayudar a evitar una amenaza, y en segundo lugar porque la respuesta se va a desactivar cuando la amenaza se supere, ¿no? Por ejemplo, cuando entra a un lugar seguro, cuando me bajé del bus, ahí ya se desactiva. El problema es que actualmente muchas situaciones se perciben como amenazantes, pero en un contexto más abstracto. Y al ser abstractos ya no se pueden eliminar de una forma inmediata. Y esto puede ser, por ejemplo, carga de trabajo, carga de estudio, problemas económicos, problemas familiares, que son cosas que pueden permanecer en nuestra mente por mucho tiempo y entonces mantener la respuesta del estrés activa hasta que o bien nosotros nos distraigamos o bien esa situación se solucione. Por ejemplo, en el contexto académico, podemos saber de que tenemos una evaluación, un examen dentro de un mes, pero claro, vamos a tener ese estresor ahí, no lo podemos eliminar hasta que pase o hasta que nosotros lo manejemos de cierta manera. Entonces ahí es donde se prolonga, y esta prolongación es lo que puede hacer que se dé una serie de efectos negativos. Creo que es muy buena esa diferencia que tú has hecho entre lo biológico y lo psicológico, porque aunque están íntimamente relacionados, sí los podemos analizar de forma separada. Por una parte, la respuesta biológica va a ser la misma en prácticamente cualquier situación.
Cuando hay una situación estresante, nuestro cuerpo va a segregar adrenalina, va a segregar cortisol, que son las hormonas que se van a encargar de activar el cuerpo para nosotros poder hacerle frente a esa situación. Ciertamente, en un contexto físico, es algo que te va a dar fuerza, que te va a dar velocidad, que te va a dar mayor rapidez de reflejos para poder sobrevivir a una situación amenazante. Y a nivel cognitivo también, ¿no? Los procesos se focalizan, los procesos psicológicos también se agudizan, la percepción, la atención, para poder hacerle frente a la amenaza. Hasta este punto estamos hablando de una respuesta favorable, porque hasta cierto punto, cuando tenemos un nivel de estrés moderado, es lo que nos va a dar la energía para poder hacer las actividades que tenemos. En este caso, si es para estudiar para un examen, que significa pasar o dejar el ciclo, entonces el estar con cierto nivel de estrés te va a permitir enfocarte, tener atención, poder esforzarte, etc. Pero ¿qué pasa? El problema va a ser cuando esas hormonas que mencioné están recorriendo el cuerpo ya por un tiempo prolongado, que entonces sí van a afectar diferentes sistemas biológicos que a largo plazo pueden terminar en enfermedades de diferente tipo. Pero a nivel cognitivo, el problema se va a dar en otro nivel. Aquí me voy a auxiliar de una teoría, que es la teoría de la respuesta del estrés de Lazarow y Folkman, que suponen de que para que cognitivamente experimentemos un estrés alto, tenemos que analizar dos niveles. Primero el nivel de la situación y luego el nivel de los recursos que nosotros tenemos para enfrentar la situación. Si yo percibo la situación como amenazante y aparte yo percibo que no tengo recursos para hacerle frente a esa situación, entonces ahí tenemos la mayor probabilidad de tener una respuesta negativa del estrés y que nuestros niveles se disparen. No así que la situación no sea tan amenazante o que sí sea amenazante, pero yo me perciba como que sí tengo muchos elementos para poder hacerle frente. Si cualquiera de las dos variables es positiva, probablemente la respuesta va a ser menor, va a ser más moderada. Pero en una situación como esta, donde probablemente la persona ve la situación muy amenazante, porque estamos hablando de que se está jugando todo el ciclo, y aparte quizás si no se siente tan competente en la materia, siente que no la entiende muy bien, que quizás no ha salido tan bien en las evaluaciones, entonces probablemente ahí sí va a haber un nivel de estrés sumamente elevado y que a nivel cognitivo sí se puede traducir ya en incapacidad de concentrarse, en problemas de memoria, en nerviosismo y en casos mucho más extremos, incluso ya en respuestas más fuertes como podrían ser ansiedad a lo largo del día, insomnio, ataques de pánico e incluso descompensaciones que pueden hacer que la persona tenga que retirarse del ambiente por un tiempo. Entonces, sí, vemos que es bien variable el abanico de cosas que puede ocurrir. Pues yo creo que aquí es bien variable también porque hay personas que sí saben muy bien cómo manejar el estrés, cómo distribuir sus cargas, ir trabajando poco a poco. Y tienen otras actividades, ¿no?, que también les ayudan a canalizar esa energía que se puede estar guardando en su cuerpo de diferentes maneras, a través de deporte, a través de hobbies, a través de ejercicios para relajarse o desestresarse, salir con amigos, etc. Pero también hay otras personas que su manejo no es adecuado ante la situación, porque aparte de que tienen un montón de responsabilidades, un montón de presiones, quizás no las logran abordar de la forma más efectiva, sino que las evitan quizás. Y por otro lado, también en muchos casos la canalización del estrés se hace de forma que irónicamente causa más estrés al cuerpo, ¿no?, como podría ser desvelándose, como podría ser tomando sustancias como alcohol, como tabaco, que probablemente
dan una sensación de relajación y que probablemente sí sea cierta, pero en el largo plazo estas costumbres suelen estresar mucho más el cuerpo y entonces en vez de aliviar el estrés, aumentarlo y entonces tener mayor probabilidad de una consecuencia negativa. Sí, totalmente, ¿no? Porque el estrés se va incrementando a lo largo de la vida y termina ya en la vida adulta, ¿no? Desde que estamos en el colegio, en primaria, secundaria, bachillerato, el estrés se va incrementando. En la universidad hay un estrés todavía un poco más alto que en el colegio y luego en el mundo laboral también, ¿no? Y aquí se amplía por el hecho de que mucha gente, una vez entra al mundo laboral, se independiza, quiere formar su propia familia, su propio hogar, tiene que hacerse casi que totalmente responsable a nivel económico y entonces se agregan otros elementos que pueden estresar a las personas. Entonces ciertamente el manejo del estrés es una habilidad que tiene que ser aprendida a lo largo de la vida para poder tener una gestión adecuada. Y esto puede hacerse en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, ciertamente enfocarse en el trabajo del manejo del tiempo, de la gestión de las responsabilidades, de modo que la persona pueda gestionar adecuadamente toda su carga, ya sea académica o del trabajo, ¿no? O incluso cuando se llevan las dos cosas a la par. Algunos estudiantes lo hacen, como también la gente que estudia en posgrado normalmente trabaja. Entonces, una primera habilidad es eso, poder gestionar el tiempo, poder saber cómo ser más productivo y poder cumplir con todas mis responsabilidades, ¿no? Otro elemento es aprender a llevar una vida equilibrada en el sentido de no todo es trabajo, no todo es estudio, sino también tener un adecuado nivel de interacción con los amigos, con la familia, de diversión, de hobbies, de periodos de relajación, etc. Y luego también habilidades de gestión emocional y de gestión del propio estrés, como puede ser aprender técnicas de relajación que nos permitan a mí hacerle frente de la forma más efectiva. Entonces, mucha gente va aprendiendo esto de una forma, digamos, empírica, así como va ocurriendo y como le va saliendo, ¿no? Pero lo ideal sería de poder tener quizás una educación más formal en estas habilidades para que entonces el impacto no sea tan negativo en el estudiante y luego en la vida laboral, que suele tener su propia presión agregada a las otras presiones que mencioné. Vale. Yo creo que como técnica y que ampliamente está siendo utilizada en estos momentos es las técnicas basadas en mindfulness, que tienen que ver con la capacidad de meditar y que, bueno, tiene un montón de beneficios, aparte de darse cuenta de los propios procesos, regulación, canalización. Es una técnica que actualmente se está investigando mucho y de hecho universidades muy grandes como Harvard, Stanford y otras en Estados Unidos actualmente tienen programas de mindfulness ya establecidos dentro de sus instalaciones como parte de programas para hacerle frente al estrés de los estudiantes, porque ciertamente en estas latitudes también se ve que es un problema, ¿no? El nivel de estrés. Entonces, aprender este tipo de técnicas o cualquier otra técnica ya más enfocada en la relajación puede ser muy útil porque nos permite a nosotros bajar los niveles de activación en los momentos más críticos y sobre todo mantener un nivel moderado, manejable, porque quizás no sería tan adecuado eliminar el estrés en su totalidad, pero sí reducirlo a niveles que sean tolerables para la persona y que no les sean incapacitantes, ¿no? Hay que pensar como que fuera un río, ¿no? Un río que mientras esté en su cauce es beneficioso, pero cuando se desborda ya causa problemas. Entonces, eso sería una primera cosa. Una segunda cosa sería informarse sobre técnicas de productividad y practicarlas, de modo de saber cuál es la que mejor se ajusta a sus responsabilidades, a su estilo de vida,
al gusto personal, y de esto tenemos un montón, ¿no? Hay aplicaciones, calendarios, hay técnicas de cómo organizar el día, de cómo distribuir responsabilidades. Entonces sería de probar cuál es la que más nos beneficia, pero lo que sí quizás, yo creo que todas las técnicas tienen su valor. Lo que hay de trasfondo de eso es tener un método o una sistematización de cómo gestionar las actividades, porque el problema quizás para muchos estudiantes es que no llevan una organización para poder irle prestando atención medida a las cosas, sino que probablemente se deja todo para el final, y ahí es donde se acumula todo y es donde puede haber más estrés, ¿no? Esa es una segunda cosa. Y una tercera cosa, creería yo que también es importante conocer el estrés, sus efectos, para saber a qué nos estamos enfrentando, pero sobre todo no relacionarse de una manera negativa con el estrés. Hay una investigación, hace poco, no recuerdo la autora, pero mencionaba que el estrés generalmente es negativo, pero solo para las personas que perciben al estrés como algo que no debe experimentarse. Aquellas personas que entienden que el estrés es una respuesta natural del cuerpo y que es beneficiosa en principio, entonces estas personas que tienen una, digamos, mejor relación con el estrés suelen tener menos efectos negativos, ¿no? Porque la lógica es que si yo veo al estrés como mi enemigo, primero me voy a estresar ante la situación, pero luego me voy a estresar porque me estoy estresando. Entonces le agrega un nivel mayor de tensión al cuerpo y se pueden tener mayores efectos negativos. Entonces normalmente cuando nos informamos bien sobre qué es el estrés, cómo funciona, qué efectos positivos tiene, qué efectos negativos tiene, podemos montar un montón de mitos sobre y también podemos aprender a relacionar de una forma más positiva. En la medida que nosotros podamos mezclar todas estas cosas, nuestra respuesta va a ser mucho más adecuada. Ciertamente, desde el punto de vista académico también se tendría que hacer un cambio, porque no es todo culpa de los estudiantes, sino que actualmente sabemos que también las instituciones y cómo se organizan los currículums suelen ser también bastante estresantes por la carga de trabajo, por la competitividad que hay en algunas instituciones, también por la alta exigencia que a veces se tiene. Y esto también es algo que tiene que revisarse y modificarse en la medida que sea necesario. Pero en la medida en que esto no se haga, sí va a ser labor de los estudiantes echar mano de todo el conocimiento actual que tenemos para poder adaptarse de la mejor forma posible y poder salir de su carrera, de su estancia por la universidad, sin mayor dificultad, ¿no? Y mejor preparado para la vida laboral.